Buenos días, queridos hermanos y amigos de la Iglesia Hispana de Wetherill Park en Sydney, que nos estáis viendo en vivo y en directo a través de esta página, y a los que nos veis con posterioridad en nuestra página web y en otras plataformas. La palabra crisis es hoy en día una de las más mencionadas en nuestras conversaciones. Crisis sanitaria, crisis económica, crisis institucional, crisis en los hogares y, por supuesto, crisis personales. En la Biblia encontramos constantes relatos de personas que atraviesan crisis, y no podría ser de otra manera, pues la Biblia es un libro que relata experiencias que todo ser humano atraviesa, pero sin dejar a un lado los aspectos propiamente humanos, tales como el miedo, la duda o la desconfianza. En la Biblia no sucede como en aquellos libros épicos que en algún momento hemos leído, en los que se describe a sus héroes como casi perfectos y siempre triunfantes y exitosos. En la Biblia las personas son realmente seres humanos, por una parte débiles e imperfectos, pero por otra parte son también seres humanos que pueden llegar a ser maduros y espirituales, depositando su confianza en Dios. En los Evangelios encontramos una parábola que nos habla de la crisis, la parábola del hijo pródigo relatada por Jesús a sus discípulos. Me gustaría tomarla como ilustración de lo que es una situación de crisis. Una familia que, a pesar del tiempo que pasó desde que fue relatada esta parábola, podría ser la tuya o podría ser la mía. Una familia atravesando una crisis. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Y os animo a que podáis leer este texto esta tarde con detenimiento si así lo deseáis. En este texto vemos que esta familia está atravesando no solo una crisis, sino una serie de crisis. Crisis adolescente del hijo menor que desea su independencia económica y ya no acepta más la protección e instrucción de su padre. Crisis de un padre sorprendido al tener que resolver el pedido de independencia de su hijo, sabiendo que éste se enfrentaría a una serie de experiencias peligrosas y a un sufrimiento que en su hogar nunca habría conocido. Además, el padre se enfrentaba también a una crisis económica, ya que tenía que resolver si accedía a darle una herencia que sabía que aún no le correspondía. Esta crisis iba unido a una crisis de relación padre-hijo, porque pedir la herencia antes del fallecimiento del padre demostraba que para el hijo era como si su padre se hubiera muerto. Finalmente el hijo se marcha con una abundante herencia que malgasta en pocos días, y entonces el relato nos cuenta la crisis del hijo viviendo en la desilusión, la pobreza y el abandono. Después aparece la crisis de la indecisión, cuando el hijo se debate entre su trabajo de cuidar cerdos, la tarea más humillante que se puede imaginar para un judío de aquella época, o si debiera volver a casa de su padre, aunque solo fuera como un serviente. Vive entonces las crisis del arrepentimiento, pero también la del temor y la vergüenza de tener que volver humillado y presentarse ante su padre con las manos vacías. En cambio, lo que sí sabemos es que el padre nunca tuvo una crisis de indecisión sobre si debía aceptar a su hijo cuando éste llegó de regreso. Sabemos que cada día salía para ver si su hijo menor volvía a casa. Finalmente, para completar el cuadro, viene la crisis del hermano mayor, que tiene celos de su hermano pequeño y que a la vez se siente injustamente tratado e incomprendido por su padre. Y por si todo esto no fuera poco, la parábola termina con la crisis del padre, queriendo hacer entrar en razón a su hijo, explicándole que él también le ama y que todo lo que tiene también le pertenece a él. Crisis, una detrás de otra. Todo el mundo habla de crisis, pero ¿qué es una crisis? Una crisis es una situación de cambio. Con frecuencia, en una familia saludable hay precisamente crisis como una manifestación de salud, de crecimiento, de cambio, en una palabra, de que la familia está viva. Toda crisis representa siempre un peligro, es cierto, pero al mismo tiempo una oportunidad de cambio. Como personas que nos encontramos en una crisis podemos salir de ella siendo más maduras, aumentando nuestra capacidad de comprensión de nuestras posibilidades y de nuestro conocimiento de la vida. Pero si no tenemos la capacidad de enfrentar y resolver la crisis, podemos quedarnos paralizados, atemorizados y desorientados. Tomando el ejemplo de la parábola que hemos mencionado, ¿qué hubiera sucedido si el hijo menor no hubiera tenido el suficiente coraje de volver a la casa de su padre cuando tomó conciencia de su situación? Seguramente el final de la historia hubiera sido muy distinto. Al experimentar la crisis, se tiene la sensación de que nos llega por sorpresa, que nos llega de un modo que nunca habíamos imaginado, o por lo menos no esperábamos que eso nos sucediera precisamente a nosotros y en este tiempo.
Repito, al menos esa es nuestra vivencia. La crisis la podemos vivir como una experiencia que nos llega, como una desgracia que llega a nuestras vidas y entonces nos sentimos presa de una circunstancia que desborda y supera nuestra capacidad de control y aparentemente nos pone en serio peligro. Sin embargo, si logramos hacer una sincera introspección, reconoceremos aquellos datos que nos indican que toda crisis tiene un origen que podemos reconocer. Que esa circunstancia que determinó la crisis podría haber sido previsible y que podríamos haber tomado precauciones para que cuando llegara ese momento estuviéramos preparados para dar respuesta a la situación que ha producido la crisis. Veamos. La palabra crisis proviene de la palabra griega chrisis, que a su vez proviene del verbo chrinein y que significa separar, elegir y decidir. Crisis significa elección y decisión. Es como cuando uno va cómodamente por un camino y de pronto el camino se divide en dos o más opciones. Tenemos que decidir y elegir por dónde continuar. Tenemos, por tanto, que cambiar de dirección. En otros términos, hablamos de crisis cuando de pronto los valores que nos sustentaban hasta ese momento dejan de ser reales o de ser útiles y debemos entonces buscar otros que nos puedan sustentar a partir de esta situación nueva. Y eso no va a pasar si tan solo nos lamentamos de nuestra mala fortuna. Estos no son conceptos de la psicología social o de la psiquiatría moderna. Ya en la milenaria cultura china se conoce que las palabras peligro y oportunidad se escriben juntas para formar la palabra crisis. Por tanto, tal y como afirmaba John Fitzgerald Kennedy, en una crisis, estate atento al peligro, pero reconoce también la oportunidad que se te presenta. ¿Cómo debemos, por tanto, enfrentar esta crisis y cómo podemos resolverla? Hablábamos en el primer vídeo de reflexión presentado en esta página sobre la necesidad que tenemos de poner nuestra confianza siempre en Dios, así como lo hizo Job. No obstante, eso no significa que las personas que depositan siempre su confianza en Dios no tengan crisis o que no deban enfrentarlas y resolverlas al igual que el resto de las demás personas. La pregunta que surge hoy es esta: ¿cómo debemos actuar como personas que confían en Dios ante las crisis que nos presenta la vida? ¿Tenemos o no tenemos algunos recursos especiales para enfrentar la crisis? ¿Qué pensáis? Personalmente tengo la convicción de que sí, que los que confiamos en Dios y en su palabra, contamos con esos recursos. Como ya he comentado, la Biblia es un relato de historias de fe de personas como tú y como yo, que enfrentaron crisis y las superaron. En la Biblia, por tanto, tenemos respuestas a las preguntas que nos plantea la crisis. La misma Biblia dice de sí misma que ella es el instrumento útil para enfrentar los problemas, los desafíos y las crisis de la vida. Le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, que es Jesús, a fin de que el siervo de Dios, el cristiano, esté enteramente capacitado y preparado para toda buena obra, es decir, para tomar decisiones correctas. Muchas veces utilizamos este versículo para explicar a otras personas la utilidad de la Biblia, pero debiéramos aplicárnoslo a nosotros mismos. Apliquémoslo a nuestra vida. Entendamos que en la vida podemos encontrar las respuestas que nos ayuden a resolver los problemas de nuestra vida personal y familiar, y así superar cualquier crisis. Además, para aquellos que nos llamamos cristianos, Jesús es el ejemplo a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Él utilizó la palabra de Dios y él utilizó el escrito está para hacer frente a todas sus crisis. En su primera crisis, Jesús se aferró a la palabra de Dios para enfrentar las tentaciones de su peor enemigo, después de haber ayunado durante 40 días en el desierto. En su última crisis, de nuevo se aferró a la palabra de Dios y confió plenamente en Dios, cuando estando en la cruz, fue tentado a abandonarlo todo, pero también afirmó que no se hiciera conforme a su voluntad, sino conforme al que le envió, conforme a la de su Padre. ¿Podemos imaginar una crisis más grave y con mayores implicaciones para el ser humano que esa? Nuestra relación con Dios es la que aumenta nuestra espiritualidad. Parece obvio, ¿verdad? Esa espiritualidad también debe sernos útil para resolver los problemas que nos plantea la vida. Ante las situaciones de peligro más oportunidad, es decir, ante las situaciones de crisis, comprobemos si nuestra espiritualidad está sentada sobre bases sólidas.
no sobre la arena movediza de las opiniones humanas, sino sobre el buen fundamento de la roca sólida, que es nuestro líder, la roca que es Jesús. Pero para alcanzar una espiritualidad madura, y en el segundo vídeo de reflexión hablábamos de la madurez que se alcanza al asumir la culpa que nos corresponde, es importante haber desarrollado en el tiempo nuestra capacidad de dependencia y comunicación con Dios en relación a los aspectos prácticos de la vida, tal y como lo hizo Jesús. Es necesario que aprendamos a dirigirnos a Dios para enfrentar situaciones difíciles en nuestra vida cotidiana. Quizás nadie te enseñó a orar, a dirigirte a Dios, tal y como afirmaron los discípulos de Jesús, pero no es algo complicado. A Dios le debemos hablar como a un amigo, al que contamos nuestras penas del pasado, nuestros problemas del presente y nuestras dudas acerca del futuro. Podemos simplemente dirigirnos a Él de esta manera: Señor, ayúdame. No sé cómo resolver este problema que debo enfrentar, pero sé que confiando en ti podré seguir adelante. O si no nos salen todas esas palabras, podemos simplemente decir como dijo el apóstol Pedro cuando se hundía en el agua: Señor, sálvame. La confianza en Dios nos ayuda a enfrentar los problemas y buscar la guía de Dios con humildad, con madurez y sobre todo con persistencia. Decíamos que en la Biblia encontramos el relato de la vida de personas como tú y como yo, que se convirtieron en excepcionales cuando pusieron su confianza en Dios. Seres humanos como Moisés, que se encontró en un momento de crisis angustiosa cuando tuvo que enfrentar la difícil situación de tener frente a él el Mar Rojo, que no le dejaba avanzar, y detrás de él al poderoso ejército del faraón. Parecía no tener escapatoria, pero cuando buscó la intervención de Dios en aquella crisis, se abrió un camino inesperado. El momento de peligro trajo a su vez una nueva oportunidad. Según nos cuenta la Biblia, se produjo la división del Mar Rojo, para que el pueblo de Dios cruzara por él. De la misma manera, cuando nosotros pedimos a Dios que nos ayude en momentos de angustia, Él nos ofrece nuevos caminos, nuevas oportunidades. Volviendo a Jesús, hemos hablado de las crisis que tuvo que enfrentar al inicio de su ministerio y al final de él. Si ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 en adelante, encontramos un relato de una crisis, de cómo enfrentarla y de cómo superarla. Jesús se hallaba en Nazaret, el pueblo de su infancia, y estando en la sinagoga escogió la lectura del capítulo 61 del profeta Isaías. Jesús estaba iniciando su labor pública y en esa ocasión hizo suyas las palabras del profeta Isaías, al declarar que su mensaje y su ministerio estaban dirigidos a los pobres, a los oprimidos y a todos los necesitados, es decir, a todos nosotros. El relato nos dice que los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho y llevaron a Jesús a las afueras del pueblo, a un monte, para lanzarlo desde el precipicio al vacío. ¡Qué tremenda crisis tuvo que enfrentar! Allí estaba Jesús, frente a un grupo de enardecidos fanáticos religiosos que querían matarlo. ¿Qué podía hacer Jesús en esta situación? El versículo 31 nos dice: pero Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Esta es la clave cuando llega la crisis. Debemos ante todo mantener la calma. No debemos desesperar aun cuando estemos angustiados. Si nos dejamos llevar por el pánico, no podremos actuar con buen criterio y, por el contrario, es muy probable que, al actuar desde la desesperación, compliquemos más aún el difícil panorama que vivimos. Jesús confió en la protección de su Padre en ese momento de la misma manera como lo haría durante el resto de su vida en esta tierra. Jesús conocía los tiempos y sabía que su hora no había llegado, y tuvo la plena confianza de que su Padre siempre proveería la protección necesaria. Quizás recordó las palabras del mismo libro que había leído en la sinagoga momentos antes, un texto que también necesitamos leer para animarnos en estos momentos de incertidumbre. El texto dice en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nos cuenta el relato que Jesús miró de frente a la gente que tenía ante él, y cuando lo hubo hecho, pasó por en medio de ellos, no los esquivó, no se hizo a un lado, sino que los enfrentó pasando por el medio de ese grupo de personas, superando así la crisis. Finalmente Jesús se fue, es decir, que no se quedó aferrado a la crisis, sino que una vez que pasó en medio de ella, continuó su camino, sin resentimientos y sin reproches hacia los demás.
Había comenzado su ministerio y tenía mucha tarea por delante. Vendrían otras crisis, pero esta ya estaba superada. Y esta debería ser nuestra manera de actuar frente a las crisis. Esta crisis que vivimos y las muchas que nos tocará vivir en este mundo, que siglo tras siglo ha decidido darle la espalda a Dios. No esquivarlas, sino enfrentarlas, con la ayuda de Dios y con la seguridad de su protección, para que no nos quedemos anclados en ellas. Jesús afirmó: «En el mundo tendréis aflicción», pero también afirmó que confiásemos porque Él venció al mundo. Nosotros los cristianos no tenemos crisis existenciales porque sabemos de dónde venimos, qué hacemos aquí y a dónde vamos. Los cristianos sabemos a quién hemos creído, quién nos da palabras de vida eterna y quién nos ofrece la esperanza de vivir una vida mejor. La palabra de Dios nos da esta esperanza a través de las promesas de Jesús. Él mismo prometió volver por segunda vez a esta tierra, y lo hará, tal y como lo prometió, sin ninguna duda, porque Dios no es hombre para que mienta. No enfrentemos las crisis de nuestra vida sin antes haber orado y pedido la ayuda de Dios para superarlas. Veamos las crisis como una situación de peligro que viene acompañada de una oportunidad real para crecer en el conocimiento y comunicación con aquel que nos dio la vida. Las crisis que vivimos nos dan una clara oportunidad. La oportunidad de cambiar nuestra forma de vivir la vida, la oportunidad de entender la vida y su propósito, de valorar a nuestros mayores, de dedicarles tiempo y cariño a nuestros hijos, de darnos cuenta que nuestra frenética lucha por ganar dinero no nos hace más felices. Esta vida es engañosa. Creíamos que lo teníamos todo bajo control, pero la realidad nos ha enseñado en un par de meses que estábamos muy equivocados. Todos tenemos miedo al peligro desconocido, miedo a la incertidumbre de la duración de esta crisis, miedo a contagiarnos y a contagiar a los demás. Pero como todas las crisis, con el peligro viene unida la oportunidad. Todos tenemos la oportunidad de valorar las cosas que antes nos parecían de poca importancia. La oportunidad de apreciar de nuevo el valor curativo de un abrazo, del reír con los amigos por cualquier tontería, de pasear por la playa y sentir la brisa del mar. La crisis quizá nos ha traído también la oportunidad de preguntarle a Dios: ¿es esta la vida que tú quieres que vivamos? O quizás hay otra manera de vivir la vida que tú quieres que vivamos una vez haya terminado esta crisis. Esta nueva realidad que vivimos nos ofrece la oportunidad para que apreciemos de verdad la vida, ya que para algunos esta ha sido una pausa para reflexionar, para otros una frenética lucha contra reloj para salvar vidas, y para otros, desgraciadamente, una pausa definitiva de las preocupaciones absurdas de la vida. Dios desea una vida mejor para ti. En la Biblia puedes encontrar respuesta a tus preguntas. La Biblia nos habla de un Dios de las oportunidades. Dios te da la oportunidad de reflexionar y cambiar el rumbo de tu vida. No importa cómo haya sido tu vida hasta el día de hoy. Él siempre ha deseado lo mejor para ti y lo desea también hoy. Dios desea que al menos lo intentes. Te da la oportunidad de que intentes vivir la vida de otra manera, con otros valores y con otras motivaciones. Si el padre del hijo pródigo le recibió con los brazos abiertos, ¿no crees que Dios hará lo mismo contigo? Que Dios te bendiga abundantemente en esta semana. Nos vemos el próximo sábado.